Python. Puedo recortar las otras ramas del amplio abanico que ofrece para focalizarme en eso. ¿Puedo usarlo para enseñar objetos? ¿Puedo usarlo para una programación procedural? Bueno, esa es un poco la pregunta que nos hacemos acá en la carrera y que me toca a mí, en parte, llevar adelante en la materia. Y Python como alternativa a otros lenguajes con los cuales también se puede aprender a programar, por ahí más, o hechos especialmente para un fin educativo, o que por su naturaleza, por su historia, por su forma de ser, se encasilla más en algún paradigma. Pero veamos. Acá vamos a ver un poquito más directamente, nos vamos a un ejemplo que puede ilustrar mejor estas discusiones, estas disyuntivas a la hora de dónde poner el acento o qué aprovechar o qué recortar del lenguaje. Es un código hecho en Python que funciona, que hace lo que dice abajo, selecciona de una lista de personas cuáles son mayores de edad. ¿Sí? Está hecho con un estilo UCC, por decir uno de los lenguajes clásicos procedurales de toda la vida, y de hecho usa la idea de un subíndice, inicializa una lista en la cual después va a ir guardando los elementos que cumplen la condición, que es esta de acá. Acá se me vendría bien pero bueno, soy la flechita, ¿no? Estoy marcando. Bueno, de alguna manera ahí están los elementos. Bueno, hay como un puntito, ¿no? Bien, ¿en qué elementos conceptuales están detrás de esta porción de código? Bueno, el concepto de que hay que inicializar algo antes de usarlo, de un tamaño más o menos suficiente. En el peor de los casos podrían ser todos mayores, entonces la longitud máxima de esa lista debería ser el tamaño de la lista, por eso le inicializamos con 2 valores nulos al principio, y a medida que vamos recorriendo y esa variable i llega hasta la cantidad de elementos, bueno, en esta expresión medio extraña, con un doble par de corchetes ahí, tomo por un lado el elemento enésimo o milésimo, en este caso la persona, y el segundo corchete hace referencia que como la lista tiene listas, me estoy refiriendo al valor 19, que representaría la edad de esa persona. Hay muchas cosas que darse cuenta para entender esto, ¿sí? Pero funciona. Y así lo haría tal vez alguien que conoce o que viene de una cierta forma de programar y el lenguaje lo permite. Entonces ya lo amplio que es un arrendamiento que me permite inicializar, jugar con subíndices, hacer el +1. Hay otro, no sé, esa sintaxis extraña o singular que me permite cortar y que los nulos del final no los retorne. Pero bueno, pero la pregunta ¿es esto lo que queremos enseñar en una materia inicial de programación? ¿Este es el estilo de programación? ¿Estos son los conceptos útiles para el que hoy desarrolla software en la industria del software? Esa es un poco la pregunta. ¿Por qué no hacerlo distinto y elegir otras abstracciones del lenguaje? Acá tenemos una variable. Entonces, nos olvidamos de la asignación prememoria, que es típico de algunos lenguajes procedurales de otra época, y directamente la lista que vamos a devolver la inicializamos vacía y vamos agregando en ella. Entonces, no hay que agregarle más y después quitar, sino agregamos lo que hace falta. La forma de iterar, que parecería que toda la vida fue así, con un subíndice, ¿por qué subíndice? ¿Por qué tener que focalizarse en qué posición está si uno puede estar un poquito más arriba, un poquito más abstracto y analizar toda la lista? Hoy los lenguajes modernos van más por este lado que por seguir manejando el subíndice permanentemente. Tenemos aquí todas las personas y lo más importante, y en esto, o una de las cosas más importantes, el no amontonar todo el código y hacer esta abstracción de ser mayor la persona en una función aparte. Entonces acá aparecen otros conceptos que son importantes. El de una función auxiliar, el de pasar parámetros.
que por ahí, en esto me remito a lo que a mis estudiantes, es lo que por ahí, uno de los temas que más cuesta, ¿no? Cómo entender el paso de parámetros, que la función se llama, retorna. Entonces, si bien todas funcionan, el acento está en qué concepto uno enseña, con qué parte, con qué recorte o qué acento hace uno de la herramienta para poder llegar al objetivo que tiene de que se aprendan ciertas habilidades o ciertas buenas prácticas. ¿Sí? Es cierto que uno podría también hacer un poco más y usar otras sintaxis más abreviadas o concisas que tiene la herramienta, que tiene el lenguaje en este caso. Pero ¿está bueno llegar a tanto o no? ¿No es demasiado específico esto de un lenguaje para que sea esta la forma que uno recomienda? No sé, son preguntas que uno se hace y uno elige un punto de equilibrio en el cual enseña, por ejemplo, cómo funciona la alternativa condicional, cómo es una integración, una función auxiliar, pero tal vez no hace falta algo tan específico como una lista por comprensión o lo que está detrás de esto. ¿Sí? O más aún, uno puede dar un enfoque más funcional y hacerlo con un filter. ¿Sí? Pero bueno, uno quiere estudiar una materia inicial, la idea de orden superior, cómo lo que está pasando por el parámetro de la función misma. ¿Sí? No sé, tal vez en otra materia es más apropiado hacer ese recorte, ese enfoque de la herramienta, en este caso de Python, y ahí sí, conceptualizar por qué quiero pensar el filter como una función genérica o eventualmente hacer mi propia función de orden superior, que al igual que filter pueda recibir como parámetros funciones para que sea aún más genérico, más versátil, más potente. En otra parte, avanzando, lo que otra parte del código muestra es, bueno, ¿y cómo represento a las personas? Recién todos los ejemplos anteriores apuntaban a, bueno, ¿cómo hago el recorrido? Si la integración es algo para explicar o no, la alternativa condicional. De hecho, acá esto como que se diluye, acá es otro el concepto. Pero nos metemos ahora en cómo representar a los datos. ¿Sí? ¿Por qué la persona tiene una lista de mi solución original? Fíjense, por un poquito atrás, acá cada elemento era a su vez una lista con dos componentes donde estaba algo que parece ser el nombre y algo que parece ser la edad. ¿Está bueno usar una lista como abstracción para eso? ¿Hay otras mejores abstracciones? ¿Está bueno abstraer una cosa mediante un tipo abstracto de datos, un tipo de datos o como quieran llamarle? Bueno, acá elegí una tupla. ¿Y qué es lo interesante para mostrar de hacerlo por separado, de que haya una función que resuelve que es mayor, que todo cambio que haga acá respecto de haber cambiado la lista por la tupla, bueno, no afecta al resto del código. Fíjate acá solo volví a definir la función es mayor y funciona perfectamente y lo anterior no tuve que modificar. Pero bueno, la pregunta es si no quiero enseñar tuplas y discutir cómo está bueno modelar cada entidad, porque también podría usar un diccionario para representar a ese elemento, ¿sí? Donde con un par de claves que sea el nombre y la edad, y accediendo en este caso por la clave del diccionario, también accedo a ese valor que representaba la edad. ¿Sí? Pero bueno, me voy acercando de a poquito a la idea de objetos. ¿Sí? Entonces, ahí aparecen otras preguntas a la hora de diseñar la materia, diseñar la carrera. ¿Una materia también tiene que diseñar en objetos o no? Acá tenemos la misma solución hecha con clases y objetos. Introduce más conceptos, ciertamente. Resuelve el mismo problema. Es más, es totalmente compatible con lo que hicimos antes. ¿Sí? Toda la función, la principal, en cualquiera de sus variantes, menos esta que usa la función es mayor, pero de acá, que sea con ese for, que sea con lista por comprensión, o incluso el estilo funcional, cualquiera de las tres es compatible con que reemplace ese tipo de dato tupla, lista, diccionario o incluso una clase. Entonces la pregunta vuelve a ser, ¿quiero enseñar esto o no? El lenguaje sin duda lo permite, lo que estoy tratando de poner en evidencia la versatilidad.
pero a la hora de usar esta herramienta para enseñar determinada forma de programar, está bueno o necesito hacer cierto recorte. Tales cosas quiero que se usen, tales cosas no, o tales cosas depende según para qué lado quiera ir enfocando los conceptos que quiero poner en práctica. Entonces acá, bueno, hace falta explicar qué es lo que hace esto, pero bueno, está construyendo ahí el elemento, el objeto, y lo importante es que la función es mayor. En este caso está por fuera de la clase, está usada al estilo funcional, si quieren, o para que sea literalmente compatible con la anterior. Es una función más que recibe la persona. De aquí de vuelta una disyuntiva, yo podría aún hacerlo más objetoso, si existe ese término, y pasar esa función que sea un método, que sea miembro de la clase persona. Es decir, esta variante, esto es muy sutil, no sé si llega a ver acá que ahora está identado, entonces esta definición de mayor pertenece a la clase persona. Entonces, cambio la forma de enviar el mensaje, siendo ahora no persona el argumento, sino el receptor del mensaje. Por ahí para el que ya conoce de objetos no le resulta sorprendente, pero este cambio sí, en este caso me implica un cambio en el programa principal. ¿Sí? Pero bueno, es la decisión si uno quiere hacer un uso más del enfoque de objetos que también me habilita la herramienta. ¿Cuál es el costo? Bueno, que hay que explicar la idea de un constructor, de lo que es un atributo, de lo que es una clase. Por ejemplo, acá en la carrera de Urgan tenemos toda una materia para explicar objetos. O sea que no es que una materia uno puede ver todo el mismo cuatrimestre y amontonarlo y aprender Python en 10 minutos y saber todos los paradigmas de programación porque solo aprendió el lenguaje. Vuelvo al punto de partida. Según qué querramos enseñar, es la decisión que se toma de qué aspectos o qué herramientas específicas uno usa y a la vez limita, ¿no? Porque esto es un doble juego de, como todo enfoque, ¿no? Uno hace una parte y deja fuera otra. Es más, una de las charlas que tengo permanente en los estudiantes es, bueno, ¿y por qué no lo puedo hacer así si el lenguaje lo permite? ¿No? Bueno, pues estamos mostrando una forma de programar. Bueno, pero también esto me habilita a aún ser más objetoso y, por ejemplo, sin mayor esfuerzo, agregar polimorfismo. ¿Sí? Acá, sin tocar en absoluto lo que habíamos hecho de persona, que está igual, agregamos otra clase con otra implementación, porque tiene un año, no tiene ni nombre ni edad, como que es una inteligencia artificial que también tiene sentido preguntarle si es mayor o no, y tiene tal vez otra lógica que acá no está descrita, pero que también tiene sentido que uno tiene una lista juntas, personas y robots, no sé, con algo que uno necesite. Entonces, en la lista mezcla todas las cosas que son de distinta clase y la función, en este caso el mensaje, es mayor, se le envía de igual manera como en esta expresión. Bueno, acá sigue llamándose persona, no es un nombre de varios, pero acá tal vez podría poner un nombre más neutro de identificador. Tenemos lo que haya en la persona, sea una persona de verdad o una persona robot, va a entender el mensaje mayor y es muy fácil también explicar objetos usando Python. Pero bueno, requeriría recortar o prohibir de alguna manera todo lo anterior, para que el estudiante no se tiente o no se desvíe yendo a usar el diccionario, usar la lista, usar el subíndice. ¿Sí? Entonces, bueno, son decisiones de habilitar y limitar cuestiones que el lenguaje permite. Eso es lo que... todo por ahora. ¿Sí? Pero me gustaría escuchar preguntas. ¿Sí? O discusiones, si les parece, si no les parece. Bueno, yo tengo una. A veces aparece, no sé, en YouTube o en algún lugar, vení, mirate estos videos y volvete experto en Python, vamos, en 6 horas. ¿Qué pensás de ese tipo de propuestas? Es muy distinto si la hace alguien que ya sabe programar o que no. ¿Qué es lo que está buscando? Alguien que tiene los conceptos, le falta saber cómo expresa esa idea usando la sintaxis y
reglas de juego de Python o quiere aprender a programar. Si es lo primero, perfecto. Si es lo segundo, te da corto. Una mención a lo que mencionaste. También hay que tener en cuenta que muchos de esos videos están en una plataforma que busca tener vistas y ser viral. No es una plataforma educativa que, si bien se usa con esos fines, está perfecto. La realidad es que buscan generar visitas para poder tener ingresos. Entonces, uno tiene que saber discriminar cuando se enfrenta a la información, que el título es un título, es un titular que hay que darle mayor o menor importancia. Después vos tenés que ver el video y discriminar si esa información te es útil para lo que estás buscando o si no. Primera percepción. Hay un exceso, me parece, en la importancia del lenguaje. Hasta en las búsquedas laborales, a veces es que sepa tal lenguaje antes que sepa de conceptos, de habilidades, de construir software. Hacer una analogía sencilla con lenguaje de otra cosa que no sean de programación, no es lo mismo saber hablar castellano que ser Neruda escribiendo poesía. ¿Sí? Aprenda literatura en 10 minutos, que te deletrea las letras y dice, esto se escribe así, esto es un verbo asociativo, no alcanza para ser un buen novelista o un gran poeta. Son dos cosas muy distintas. Están vinculadas, pero son distintas. ¿No hay eso siempre en la clase? Yo quería dar mi opinión sobre el tema de decidir cuál de las versiones usar. Digamos, desde un punto de vista, quizás nunca me tocó enseñar programación en una escuela, pero lo que sí, o en una universidad, pero sí digamos, enseñar a digamos, mejorar la programación desde el punto de la industria, ¿sí? En un trabajo del día a día. Y algo importante que quizás no se enfoca mucho, quizás en la enseñanza, es aprender a debuguear. Entonces, si vos tenés las tres distintas opciones del procedural, hay una que es absolutamente más fácil de debuguear. Entonces, enfocar en enseñar a quien está aprendiendo a darle herramientas a encontrar dónde está el problema. Entonces, ¿Cuál es lo más fácil de debuguear? Esta. no. Esta. Esa a comparación de la siguiente de Antes que esta. que las expresiones. Sí, llegar a un punto de decir, bueno, ¿cómo poder? Porque acá también viene también de un lado de, bueno, ¿qué herramientas tenés para enseñar? Porque no es lo mismo una persona que dice, bueno, tenés programar solo en la consola o programar, no sé, tenés tu IDE, no sé cómo usan acá en la universidad, si les dan la libertad de utilizar, no sé, Jupyter Notebooks o eso. Usamos Colab, pero trabajar sin IDE hoy en día es obsoleto. Claro, bueno, eso también es decir, también conocer las herramientas que te permite hacer, me imagino que si vas a, no sé, una materia de ingeniería, tenés, o en algún taller, cierta máquina y decís, bueno, vos tenés que aprender a manejar esto. ¿Cuáles son los truquitos que te permiten observar más el estado de tu programa? Quizás eso es algo importante, es decir, bueno, ¿en qué universo estoy? ¿Y cómo puedo reducir el contexto sobre el cual tengo que pensar? Digamos, para mí esa es mi forma de tratar de enseñarle a gente más junior, de decir, bueno, ¿cómo reduzco el contexto? El incluir es mayor, es reducir ese contexto, entonces no tiene que pensar en todos los IES, los IFs y de cómo reducir hasta esa abstracción. Y siempre enfocarlo en cómo es más fácil de buguear, porque el siguiente paso en la industria va a pasar, agarras el código de otra persona o tu propio código, decir, bueno, ¿cómo funcionaba esto? Y si es muy difícil inspeccionarlo, probar, ahí se vuelve muy, digamos. Sí, por eso lo que decís, pero aún como tarea previa de variarlo, incluso hasta para leerlo, ¿sí? Para interpretar lo que hace, digamos, que sea expresivo desde los identificadores de las variables, desde qué se decide hacer en cada unidad de código, hasta el evitar elementos antipáticos como la proliferancia de corchetes, llaves, paréntesis e indentaciones, ayuda tanto a debaguearlo e incluso previamente a leerlo y también a pensarlo. Exacto, digamos, para mí el hecho de buguear es
ver la instanciación, verlo en vivo, poder probar, jugar, meter las manos en el código y independientemente de la implementación uno siempre puede mejorar. ¿Y esta te parece variable? No, eso es imposible. Pero está buenísimo saber filtro. Bueno, está buenísimo, pero no, No en el taller 1, pero en el taller 2 o el 3 yo iría por esta. obviamente. Para darle un estilo más funcional, digamos, para incorporar otros elementos. Pero claramente no enseño en el taller 1. Claro, vos podés llegar, una vez que ya entendés el problema, podés decir, bueno, si ya entendiste el anterior, ya entendiste la abstracción de lo que es filtrar. Entonces, bueno, mira, el lenguaje te provee este filtro. Igual que puedo encontrar muchos profesionales que enseñarían primero vector. Y después, bueno, ahora veamos el enfoque más procedural y veamos cómo funcionaba por dentro. También, digamos. ¿Sí? Si vos comprás que, así como crees que el for recorre, crees que el filter filtra, es solo cómo usarlo. Es un camino válido, o podría serlo, digamos, es discutible, pero digamos, también tiene argumentos que dicen, no, vamos primero con una persona funcional, porque me evita pensar en la memoria, en qué asigno primero, cuál es la secuencia. Te escribo, esto es filtrar. ¿Quién no entiende que estos filtros son mayores de personas? Digo, exagero un poco, ¿no? Pero tengo que conocer de if, de un for, cómo funciona. No, necesito otras habilidades diferentes. Para mí son más abstractas y está bueno verlo después, pero no es tan loco pensar que esto puede verse antes. Una pregunta. Capaz que sea mejor. Quería preguntar el por qué en programación estructurada enseñan la manera más antigua de hacer una lista. No, esta de acá no. Esta ni la menciono. Esa es la que yo creo que es más antigua. Esa es la que nos están enseñando actualmente en estructurada en hacer una lista, pero con Boston. Bueno, con Boston es un... pero no es tan... en Boston esto no produce comercial. ¿Sí? Si no hace las funciones mayor, no produce parcial, seguro. Sí, obvio, pero esa es la estructura que nos enseñan en... Capaz que tampoco probaría yo si pongo un if dentro de un for. Tendría que aún delegar más y hacer otra función intermedia que haga él si sí o si no, y ahí recién, bueno, cuánto delego, cuánto no, por ahí hay matices, pero digo, claramente va para este lado, más que en esta dirección. No sé cuál es el punto de equilibrio, pero esto, por lo que conozco, en ninguna materia se promociona este estilo tan de jugar más con el índice, de jugar con amontonar corchetes, de no delegar, de no poner buenos nombres. De hecho, Boston no tiene. Bueno, vamos a cerrar ahora la ronda de preguntas. En todo caso, en el break retomamos directamente para dar paso a la siguiente charla, porque se nos va a hacer muy largo esto. Pero estaba justo hablando de que quedaba medio... Perdón. Digo, para cerrar, cerramos con Cerramos esta. con la idea. También el contenido de una materia está basado en lo que el profesor busca que aprendas, y si te están enseñando algo viejo, quizás es para que entiendas cómo funciona lo nuevo. Claro, es lo que explicaba Lucas. ¿Desde dónde arrancar para también entender Hay muchas cosas cómo que funcionan las cosas? funcionaba antes para entender por qué lo hice. Nivel más alto, Necesitamos horas de discusión docente, de reflexionar esto, y como nos sobra los fondos, la plata y el sueldo, tenemos todos recontra tiempo para hacer esto cualquier día de la semana, me llaman, estoy, vengo acá, me paso todas las tardes y discutimos esto al infinito con las dedicaciones exclusivas que todos tenemos. Un aplauso.